Este planeta al que llamamos Tierra, la casa de todos, está protestando con sus tormentas, calores, inundaciones y otros fenómenos a causa del aire contaminado, la destrucción de sus bosques, por la basura que tiramos y en general por el poco cuidado que le damos. La discusión se ha desviado a cuestiones que si son de ciclos o si todo lo que sucede en el planeta es responsabilidad de quienes lo habitamos, o un poco o mucho de las dos. Para hablar sobre el apremiante tema del clima y el impacto que está teniendo sin duda alguna en la vida en el planeta y sus ecosistemas, tengo el gusto de presentarles a Luis Ignacio Gómez, licenciado en bioquímica con posgrado en bioquímica y biología molecular de una de las grandes escuelas alemanas, Alemania, que es donde él está desde 1980 y algo, ya nos contará. Es fundador y presidente ejecutivo de Indago, una empresa de diagnóstico basada en Alemania, y ha sido consultor de importantes empresas del mundo desarrollado. Luis Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. En la discusión del cambio climático encontramos varias posiciones. Una es el alarmismo extremo, que plantea que el mundo se volverá inhóspito e inhabitable en un mediano plazo. Otra de las posiciones plantea la necesidad de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Y hay otra escéptica que niega los efectos devastadores del cambio climático. ¿Cuál es tu posición? Pues me vas a colocar en el medio. Me vas a colocar en el medio porque que el clima está cambiando es absolutamente innegable. Lo estamos midiendo, lo estamos observando, lo estamos viendo. Y el problema radica, como bien has mencionado, en ver qué tipo de soluciones podemos dar a estos problemas generados por los cambios en el clima, ¿no? Hay quienes efectivamente defienden una causalidad prácticamente directa debido a la acción antropogénica sobre nuestro medio ambiente, concretamente en este caso las emisiones de dióxido de carbono. Hay quienes consideramos que los fenómenos del clima son muchísimo más complejos y que no existe un único botón y que nos va a resultar muy difícil a los seres humanos dar con las soluciones adecuadas lo que normalmente se llama lo de salvar el clima. Pero sí creemos y estamos totalmente convencidos de que debemos de dotar a todas las sociedades del planeta de los medios tecnológicos y humanos necesarios para aumentar su resiliencia frente a los cambios que estamos viendo y que se avecinan. Sequías, tormentas, lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Estos van a estar ahí, ya nos están acompañando y bueno, pues vamos a tener que intentar que no solamente los habitantes de de los países occidentales dispongamos de la vivienda adecuada, los diques adecuados, la canalización de aguas, etcétera, etcétera, para mitigar los efectos de estos cambios, sino que estos métodos de mitigación se extiendan a África, a Latinoamérica, a Asia, etcétera, etcétera. Ya, Luis Ignacio, como bien dices, hay una realidad que no se puede negar, ¿no? Nuestro planeta está dando señales de protesta, cambio y agotamiento. Las temperaturas en algunas geografías empiezan a ser peligrosas, ya lo decías, para la vida humana. Países enteros empiezan a quedar bajo de agua, ríos importantes se secan en unas geografías y se desbordan en otras. Los glaciares se derriten, la fuerza de los huracanes aumenta, millones de hectáreas de bosques se queman en incendios, gran cantidad de cosechas, ya lo mencionabas también, se arruinan por falta o por exceso de agua. Encima los humanos contaminamos y desperdiciamos. Independientemente de las ideologías y de las agendas políticas, ¿cómo debe enfrentar la especie humana, las élites, los gobiernos, esta realidad que se hizo ya una amenaza inminente? Yo creo que no es un tema que deban de solucionar o enfrentar las élites. Creo que es un tema que debemos enfrentar y solucionar todos, nosotros. No vamos a mezclar cosas. Una cosa es el tema de la contaminación, la basura, que es un tema muy importante, pero que no tiene relación directa con el cambio climático, y otra es el tema del cambio climático, ¿no? Yo creo que debemos de tomar conciencia, todos, de que la exposición a los cambios del clima afecta en mayor medida a aquellas culturas, aquellas civilizaciones, aquellas naciones en vías de desarrollo o incluso en una situación económica de subsistencia. Los occidentales no tenemos tantos problemas como pueda tener, por ejemplo, un pueblecito en Guatemala, viene una riada, se los lleva a todos y hay 40 muertos, ¿no? Debemos de tomar conciencia de que estas personas, estos núcleos sociales necesitan herramientas tecnológicas y herramientas políticas también para protegerse de los efectos negativos de estos cambios del clima a los que estamos asistiendo, ¿no? Las élites políticas, ¿qué pueden hacer?
Las élites políticas pueden fomentar el desarrollo, la investigación y la implementación de estas nuevas tecnologías. Luis Ignacio, entrando en temas más técnicos, más del 80% de la energía que usamos proviene de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. Los niveles de CO2 en la atmósfera son un 50% mayores de lo que eran en la época preindustrial. Se señala el dióxido de carbono como uno de los principales responsables del aumento de temperatura. ¿Es así que debemos hacer sobre este tema puntual? A mí personalmente no me gusta para nada quemar cosas. Y no me gusta quemar cosas no solamente porque emitimos CO2. Cuando quemamos combustibles fósiles, cuando quemamos madera, cuando quemamos restos fecales de animales, estamos contribuyendo también a un tipo más importante, más serio y más perjudicial para la salud de los seres humanos, como es la emisión de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, micropartículas 3.5, micropartículas 10, que estas son efectivamente contaminantes y además muy perjudiciales para la salud. Son sustancias que están directamente asociadas a enfermedades respiratorias, a enfermedades, defectos en el desarrollo de los niños pequeños, problemas crónicos en el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Creo que esa es la razón más importante para mí por la que debemos de decir, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a dejar de quemar cosas y empezar a pensar en otro tipo de obtención de energía y de movilidad, ¿no? Yeah. Luis Ignacio, el profesor danés Björn Lomborg y otros argumentan que cuesta mucho dinero reducir las emisiones de efecto invernadero y que quienes más sufren son los más pobres. Él argumenta que sería mejor utilizar todo ese dinero que se gasta en promover el crecimiento económico en los países, que se gaste para el crecimiento económico en los países pobres. Dice que la gente que se muere de hambre tiene poco interés y preocupación por el planeta porque obviamente están viendo cómo sobreviven cada día. Pero que si los países hoy subdesarrollados crecen, pues podríamos tener en la lista de prioridades pues una mejora del planeta, cuidarlo mejor. ¿Cómo ves este argumento? ¿Lo compartes? ¿Estamos a tiempo para eso? Se pueden combinar ahí varios factores. El primero, que es una verdad para mí unívoca. Cuanta más prosperidad, mejor es nuestro desempeño medioambiental. Está claro. Esto es innegable. Debemos de procurar que todas las personas alcancen un nivel de prosperidad que les permita a los gobernantes extraer impuestos para la protección del medio ambiente. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos el problema de que hay otros campos en los que no hemos avanzado prácticamente en los últimos 20 años. Hemos sido capaces de sacar a millones, cientos de millones de personas del hambre, cientos de millones de personas de la pobreza absoluta, pero sin embargo sigue habiendo bolsas importantes de pobreza, sigue habiendo problema de hambre, seguimos con determinadas políticas proteccionistas en lo que a la alimentación se refiere en Estados Unidos, en la Unión Europea, que impiden de alguna manera el acceso fácil y barato, no ya solo a la energía, sino también y más importante a la comida, a aquellas personas que realmente pasan por un momento en el que, bueno, pues las cosas ya han sido malas en el sur del Sáhara y van a pasar hambre en esos países, no en el Sahel. Es decir, creo que como con el clima, debemos de ver el problema como lo que es un problema complejo para el que no existen soluciones simples. Y además, no solamente no existen soluciones simples porque no puede haber una solución global, sino que debemos de intentar esforzarnos por localizar los problemas, darles una frontera regional, regionalizarlos y aplicar allí la solución más adecuada para esa región. Ya. Luis Ignacio, la discusión del cambio climático, ya empiezas tú a plantear un poco esa dinámica perversa en la que estamos, más allá de si es un ciclo o se debe a un tema de que es la mano humana responsable, es un tema científico, lo has venido describiendo en esta conversación. Sin embargo, cuando se discuten las mejores políticas para reducir los impactos del cambio climático, salimos de la arena científica e inevitablemente caemos en la arena política. En esta arena encontramos intereses poderosos desde económicos hasta agendas políticas y otras. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Cómo evitamos instrumentalizar el cambio climático como un tema de propaganda política? Me parece imposible evitar la instrumentalización de un tema tan importante como el cambio climático. Vamos a ser rehenes, de alguna manera, durante muchos años, de todo tipo de políticas
referidas o haciendo referencia a combatir el cambio climático, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes que como opinión pública deberíamos de combatir con vehemencia es cuando un político nos dice que tiene un plan para proteger el clima o para luchar contra el cambio climático. No se trata de desarrollar planes políticos para luchar contra el cambio climático o para proteger el clima. Se trata de desarrollar políticas para proteger a las personas y sus bienes de los cambios generados dentro del cambio climático. Yeah. Pues como comentábamos antes, ¿no? De las sequías, de los momentos de grandes lluvias, huracanes, etcétera, etcétera. Yeah. Yo del político espero que diseñe políticas dedicadas a proteger a las personas. Yeah. Primero, y después dedicadas a proteger al medio en el que viven. Yeah. Luis Ignacio, ¿crees tú que al final, en última instancia, es la tecnología la que resuelve el problema y no el que la especie humana sea capaz de dejar de usar todas las materias primas, combustibles fósiles, etcétera, etcétera, que usamos para contaminar el planeta? Va a ser una combinación de ambas. Okay. Está clarísimo que en esta tendencia que tenemos, que creo que es positiva, de dejar de quemar cosas, vamos a abundar en el desarrollo de tecnologías, ya estamos en ello, de obtención de energías limpias, energías renovables, vamos a mejorar nuestra tecnología nuclear, vamos a mejorar las tecnologías de obtención de energía mediante geotermia. Van a aparecer nuevas formas de energía, vamos a empezar a almacenar energía con hidrógeno líquido o hidrógeno gaseoso. Yeah. Esto todo está en marcha, esto ya no hay quien lo pare porque además es económicamente racional. Claro. Pero al mismo tiempo, lógicamente, tenemos que pensar en otro tipo de medidas, como pueda ser, por ejemplo, imaginémonos que efectivamente dentro de 300 o 400 años se derrite todo el hielo que hay encima de Groenlandia. Bueno, pues efectivamente, si esto llegara a darse, va a subir el nivel del mar, pues no sé, 4, 5, 6, 15 metros, no lo sabe nadie hoy en día, ¿no? Bueno, pues tenemos un país como Holanda que vive 6 metros bajo el nivel del mar y no ha pasado nada. Siguen creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un sistema de diques. Eso es tecnología. Yeah. Eso es mitigación de los efectos del cambio climático. Claro, recientemente lanzaron un cohete al espacio a estrellarlo con un meteorito porque querían hacer pruebas de que si en un momento dado viene un meteorito directo a la Tierra, pues vayan con un cohete y le pegan una hostia y lo rompen, claro. ¿no? Ojalá hayan tenido pulso con no sé en qué terminó el tema, pero en todo caso al menos que no lo desvíen para acá, ¿no? Ya suficientes problemas tenemos. Luis Ignacio, muchos grupos y personas abordan el asunto climático con sesgo anticapitalista. ¿A qué atribuyes esto? ¿Qué tenemos que hacer para reconducir el debate por una senda científica, racional, práctica, equilibrada y efectiva? Bueno, digamos que en las sociedades occidentales o en las sociedades más desarrolladas, el socialismo o el comunismo han perdido buena parte de su base, de lo que era la esencia de la base del movimiento socialista comunista, ¿no? A todos los que vivimos en Alemania nos va muy bien, la verdad se ha dicho, no podemos quejarnos. Si nos comparamos con las personas que vienen desde Mali, nos va maravillosamente bien. Entonces, el argumento de la lucha de clases, el argumento de la pobreza, es un argumento que en la mayor parte del mundo hoy ya no sirve, con lo cual la izquierda ha encontrado en los temas medioambientales y en los temas de cambio climático una buena argumentación para seguir consiguiendo adeptos y para seguir desarrollando políticas que al final, si nos fijamos, no van encaminadas ni a luchar contra el cambio climático ni a proteger el clima, sino que son medidas fundamentalmente socialistas y de redistribución. Lo que tenemos que hacer quienes creemos en el libre mercado es precisamente recoger ese trapo que nos están echando, esa bandera, y decir, no, un momento. Nosotros, desde el libre mercado y desde el intercambio libre entre personas, somos capaces de desarrollar y diseñar estrategias de prosperidad que nos permitan proteger el medio ambiente mejor todavía. Claro. Y esa es la actitud que debemos de tomar, claro. ¿no? Y efectivamente, yo puedo afirmar ahora en público, si me lo permites, la mejor forma de proteger el medio ambiente es la prosperidad económica, el crecimiento económico. Claro. No, esa excusa de los que no quieren trabajar ni hacer nada, que usan como uno de sus temas el clima para simplemente buscar eso, ¿no? Redistribuir y que todo caiga del cielo, pues bueno, sin duda alguna encontrarán la realidad más temprano que tarde. Luis Ignacio, hay otros ingredientes, regresando un poco a los temas técnicos, además de la emisión de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles. Está la deforestación, la expansión descontrolada de la ganadería,
por ejemplo, son elementos importantes. ¿Qué nos dices de esto? Pues es un factor muy importante que muchas veces se olvida los alarmistas del cambio climático, ¿no? Los cambios en el uso del suelo provocan a nivel local, regional, cambios importantes, tanto en el régimen pluviométrico como en el régimen de vientos, etcétera, etcétera. No podemos perderlos de vista. Ya. Los árboles, vamos a ver, hay que partir de la base de que el dióxido de carbono, el carbono es la base en la que se fundamenta la vida biológica en el planeta Tierra. Y el dióxido de carbono es el alimento fundamental de las plantas. Lógicamente, si lo que queremos, vamos a suponer que ahora nos proponemos todo, nos ponemos de acuerdo, queremos retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, pues la mejor forma y la más rápida es plantar árboles. O sea, todo lo contrario de quemarlos. Claro. Y todo lo contrario de cortarlos. Ya. En cuanto a la ganadería, considero que todo el mundo tiene derecho a acceder a carne barata, de calidad, higiénicamente bien tratada y en abundancia. Esto de comer carne solo los lunes, a lo mejor está bien desde un punto de vista teórico, pero si a alguien le apetece comerse un filete un miércoles, debe de poder hacerlo también. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor determinadas explotaciones ganaderas no son tales y son utilizadas como tapadera de otro tipo de actividades económicas, vamos a decir ahora, más dudosas, de más dudosa catadura moral, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo estoy pensando en Latinoamérica, en Hispanoamérica, ¿no? En Europa, bueno, pues en Europa se está limitando ya de facto a través de las leyes de mejora del cuidado animal, de protección de los animales, etcétera, etcétera, de forma que, bueno, pues las grandes explotaciones ganaderas ya no son tan grandes, sin embargo se sigue produciendo una excelente carne y de calidad. Ya. Luis Ignacio, y hablando de animales, y te pido en los 3 minutos que nos quedan, que por lo menos con un par de telegramas en cada respuesta nos des tu opinión, porque queríamos planteártelos, dada la oportunidad que tenemos de tenerte con nosotros. Hablando de animales, como digo, la estadística nos indica que se extinguieron más de 200 especies en el último siglo, y según los científicos, en los próximos años podrían desaparecer el oso polar, el oso panda, el elefante, la ballena, el chimpancé, que van a ser los niños, y otras. Independientemente de las causas que importan y se deben manejar, ¿a qué tipo de mundo nos estamos desplazando? Bueno, los ecosistemas se caracterizan por no tener una foto fija. Es decir, claro, evidentemente es muy romántico cuando pensamos en que nos gusta ver a los leones en África, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 1200 años, en lugar de leones, son otros animales que ahora no conocemos y que la evolución ha colocado justamente allí, en ese nicho en el que ahora mismo viven los leones. La naturaleza no es un sistema estático. No estamos hablando de una foto fija. Los nichos ecológicos son perfectamente dinámicos y de lo que se trata es de mantener la biodiversidad para que se pueda mantener a niveles lo más alto posibles esa dinamicidad, ¿no? Claro. Me comentabas, perdona, 200 especies en los últimos 100 años. Ya, pero es que hemos descubierto en los últimos 15 más de 50.000 nuevas especies. De eso no habla nadie. Ya, tienes razón. Claro, ideal sería que los bichos que fueran desapareciendo, que normalmente son de 2 patas, que son los que hacen tanto daño al mundo, ¿no? Luis Ignacio, los políticos en Europa adoptaron un discurso verde, pero sobre el papel. Se plantearon el abandono de combustibles fósiles y energía nuclear, pero al parecer no tuvieron en cuenta los sistemas de respaldo necesarios para hacer la transición. Hoy, por ejemplo, que Rusia cerró el grifo de gas natural, Alemania lo está pasando mal. Tú nos darás algún comentario del tema. Tú estás basado en Alemania, ya nos contaste. ¿Qué pasó? ¿Hubo ingenuidad, falta de visión? No, hubo un exceso de confianza en la capacidad de la diplomacia alemana para conseguir acercar el gobierno de Putin lo más próximo posible a los posicionamientos occidentales. Esto no ha funcionado y bueno, pues nos hemos encontrado con la invasión de Ucrania y todo lo que ha venido detrás, ¿no? ¿Van a superar la crisis? Igual tenemos un invierno duro, pero yo creo que es superable. Creo que es superable, ¿por qué? Porque Rusia no es el único productor de gas, por un lado, y por otro lado hay alternativas. Lo que yo lamento es que después de 20 años de promoción de la energía eólica y solar en este país, no se hubiera promocionado al mismo tiempo, de manera mucho más contundente,
sistemas de respaldo, sistemas de almacenado de energía, ¿no? Claro. Porque hoy, si esto hubiera sido así, hoy estaríamos hablando de una manera mucho más relajada de la cuestión. Y más tomando en cuenta que Alemania tiene los recursos para haberlo hecho. Luis Ignacio, en el minuto y medio que nos quedan, se habla de que los aumentos de temperatura, además de comprometer la vida en algunas geografías, traerán consecuencias en la producción de alimentos. Se afirma que los altos niveles de CO2 afectarán los rendimientos de las cosechas. ¿Cómo ves brevemente la producción de alimentos en el marco del cambio climático en el futuro cercano? Bueno, llevamos 10 años, y esto se puede confirmar en la literatura científica, cualquiera de nuestros televidentes que lo desee, llevamos 10 años batiendo año tras año todos los récords de toda la producción de todos los productos que consumimos. Es decir, a las plantas el aumento de dióxido de carbono les viene muy bien. Crecen más y crecen mejor. ¿Qué ocurre? Ocurre que si efectivamente entramos en periodos largos de sequía, porque no podemos olvidar que el agua es un factor importante, limitante en la producción agrícola, tenemos que buscar soluciones a estos procesos prolongados de sequía. Creo que ese sería el del agua, un tema infinitamente más importante cuando hablamos de agricultura que el del dióxido de carbono. El del agua es un tema fundamental. Ya. Luis Ignacio, al principio dijiste que te sitúas en un término medio, ¿no? Ni estás, obviamente no eres un negacionista, ni estás, por supuesto, en el otro extremo de que hay que parar de vivir para no seguir contaminando. ¿Cómo está tu grado de optimismo o pesimismo de 0 a 10 en que al final tendremos momentos difíciles, tendremos que vivir esa transición compleja que nos está dando la naturaleza con los sustos y las sorpresas, pero ¿resolvemos? Yo soy optimista. Yo creo que sí que resolvemos. Yo creo que vamos a salir de este impasse, va a aparecer una tecnología. Ahora mismo acabamos de ver en China, van a abrir el año que viene, si pueden, la primera central de fusión nuclear real que funciona. Yo creo que vamos a encontrar solución al problema energético, vamos a encontrar solución al problema de la alimentación, vamos a encontrar solución a la adaptación y a la mitigación de los fenómenos causados por el cambio climático y vamos a seguir el camino civilizatorio que se nos ha marcado, que nos marca nuestra genética. A lo mejor no en este planeta o no solo en este planeta. Yo creo que el siguiente paso de la humanidad está fuera del planeta. Hombre, ojalá nos acepten por allá. En todo caso, en esa línea, solo quienes viven en otras galaxias nos han enterado de que es cierto que en el planeta Tierra estamos pasando problemas serios con este rollo que llaman cambio climático, ¿no? Pero sin duda alguna, como dices, esta discusión continuará. Esperamos que así sea, pero en especial que encontremos soluciones razonables, pues para evitar, digamos, los golpes en la vida diaria de la gente y para que nuestra casa en el universo hoy por hoy, que es el planeta, pues sea cada día un lugar pues, más bonito para vivir en él, ¿no? Y que nos ayude a resolver nuestros problemas. Luis Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte en las mesas de debate público sobre este tema porque tu aporte es serio, intelectual, respetable y muy productivo y positivo. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,